La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, ven, Trujillo Plaza Market. Amigos oyentes y quienes se conectan con nosotros a través de las redes sociales, domingo a domingo estamos nuevamente a fondo. En la anterior ocasión en que tuvimos la oportunidad de compartir este espacio, conversábamos precisamente sobre el coaching en esa entrevista que, por cierto, tuvimos mucho feedback. Muchísimas gracias a quienes nos siguen y nos acompañan constantemente en los diferentes programas. Habíamos hablado y habíamos tocado algo de la neurociencia. No habíamos penetrado mucho en el tema porque el coaching y la neurociencia pueden parecer cercanos, pero según nos explicaron, no tan cercanos. Para entender un poquito más y adentrarnos en lo que es esta otra rama, hemos invitado en esta mañana al ingeniero Diego Fajardo, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos los amigos oyentes de la W, una de las más importantes radios del centro del sur del país, de nuestra ciudad. Aprovechar la ocasión para darles un saludo cordial a todos los papitos del país, de la ciudad de Cuenca. Ciertamente, se nos estaba yendo ese Día dato, del Padre y bueno, que festejen, que reivindiquen siempre el trabajo que realizamos los padres para poder dar, sobre todo yo creo que es el ejemplo a nuestros hijos y poder formar seres humanos con altísima responsabilidad, honestidad, solidaridad, que buena falta hace en estos tiempos acá en nuestro país. No está de más también en compartir ese saludo a todos los padres. Gracias por acompañarnos, gracias por brindarnos de su tiempo constantemente y que, como lo dijimos en su momento en el Día de la Madre, también esta no sea una ocasión únicamente comercial, sino sea una oportunidad para compartir y también reivindicar el papel, el rol del padre dentro de la familia. Ingeniero Fajardo, usted me explicará y por ahí comenzará nuestra conversación a lo largo de esta tertulia. Neurociencia. Parece bastante fácil entender lo que ya de por sí el nombre dice, pero ¿qué hay detrás de esa denominación? ¿A qué hace referencia y cuál es el ámbito de aplicación de la misma? Bueno, ciertamente no es desconocido para todos nosotros que el avance de la ciencia en general, las investigaciones de multiplicidad de académicos, de expertos, de investigadores a nivel mundial, cada día van entendiendo mejor el funcionamiento y la forma de actuar de nuestro cerebro. Y eso ha posibilitado que se vayan generando nuevas teorías, nuevas explicaciones de las conductas que como seres humanos podemos tener ante diversos estímulos, reacciones, ante diversos factores externos e internos también, a los cuales el cerebro genera sin duda un mecanismo de defensa, de acción o reacción. ¿La neurociencia es una ciencia médica quizás? Bueno, varios autores le encasillan en lo médico, en lo psicológico, otros le encasillan en los dos aspectos de las ciencias en generales, de las ciencias humanas en general, ciencias médicas o ciencias de la salud. Yo diría falta mucho todavía por entender y descubrir el fascinante mundo de las neurociencias. Y dada esa preocupación, y dado el profundizar en el conocimiento de nuestras reacciones como seres humanos ante estímulos internos y externos, hemos creído conveniente y necesario ir participando de un conjunto de seminarios y talleres que posibiliten un poco discutir estos temas. Es decir, tratar de hacer que la sociedad comprenda de qué estamos hablando cuando de neurociencia hablamos. Efectivamente,
podemos topar el tema de la comunicación social, por ejemplo. ¿Se aplica la neurociencia en la comunicación social? Sin duda es un aspecto muy importante en donde ya hablan de neurocomunicación. Es decir, ya hablan de otra área de la ciencia, del estudio de la academia, en donde encasillan las reacciones y los estímulos del cerebro frente a la posibilidad de poder emitir mensajes claros, concretos, sencillos, que pueden ser entendidos por el receptor, que en este caso somos los ciudadanos, a través de cualquiera de los medios que usted conoce, ¿no? Que normalmente pueden ser digitales, escritos, auditivos. ¿Usted cree que la neurociencia o neurolingüística, me parece que se hizo referencia, neurocomunicación, puede aplicarse quizás en esta era digital a un texto escrito donde prácticamente no está impreso una emoción visible o de fácil lectura, por ponerlo de alguna manera? De hecho, el gran reto es que ese mensaje pueda ser interpretado por el receptor de la manera que el emisor quiera que recepte. Es decir, sin duda exige, yo diría, muchos mecanismos de inferencia para poder lograr que ese mensaje sea entendido tal como debe ser. Y usted conoce esto, se está aplicando ya, pues, por ejemplo, si vamos al ámbito electoral, las últimas campañas electorales, sobre todo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en el famoso Brexit, en Colombia con el tema del plebiscito por la paz, que fue hecho por el anterior presidente de Colombia, y donde tuvieron resultados negativos, se aplicaron estos conceptos ya. Se aplicaron. La campaña de Donald Trump fue una de las... ¿Pudiéramos dar un ejemplo quizás para que la gente nos vaya siguiendo y se vaya adentrando en esta conversación? Casi digo comunicación, que ya me quedé con la neurocomunicación. ¿Pudiéramos poner un ejemplo de, por ejemplo, qué se hizo específicamente en una campaña o quizás un spot de alguna manera que ha sido aplicado a la neurocomunicación? Hay un concepto básico que Oscar Malfitano Cayola, que es el coach, el expositor que va a venir acá al país, que va a llegar al país, a Cuenca, a Macas y Guayaquil, en todo su trabajo investigativo durante estos últimos 20 años que él está desarrollando como parte de un equipo multidisciplinario que se han agrupado en una empresa internacional que se llama Alta Gerencia Internacional, donde hay un conjunto de investigadores, académicos, empresarios, sin duda emprendedores también, que a través de congresos, seminarios, talleres, discusiones, debates, en fin, van buscando explicaciones a estos comportamientos. Y él expresa que, por ejemplo, el proceso de comunicación, para que sea efectivo, se necesita algunas cosas importantes, entre ellas la empatía. Es decir, el momento que tratamos de lograr que nuestro mensaje llegue al receptor, tiene que generarse un mecanismo previo de empatía, de confianza. Solo así se podría lograr que ese mensaje sea recibido de manera adecuada. Es decir, buscar algún vínculo. Cuando no quiero perder el hilo de lo que había hecho la pregunta hace un momento. Ejemplos que hayan sido utilizados en la comunicación dentro de esta neurociencia en las campañas políticas. Usted dijo Donald Trump. ¿Qué pudo haber servido para que Donald Trump se identifique con un electorado que lo consideraba, o incluso lo considera racista, lo considera sexista, lo considera... Bueno, hay muchos calificativos malos contra Donald Trump. Sin duda. A través de las herramientas tecnológicas, el Big Data, que es de conocimiento general, lograron segmentar a un nivel muy específico mensajes. Y esa segmentación permitió que el mensaje, diga usted, ellos habían hecho un estudio, una investigación de cómo la comunidad afroestadounidense, la comunidad hispana, la comunidad del sector oriental de los chinos, los coreanos, en fin, que tienen a sus hijos allá en Estados Unidos. Ellos determinaron con un estudio muy fuerte, a través de todas estas técnicas, cuál podría haber sido el mensaje más adecuado para que su cerebro, su psiquis, su esencia pueda captar y entender lo que el presidente actual podía comunicarse. Y claro, utilizaron las herramientas tecnológicas para poder, con esa especificidad, llegar a esos mercados, a esos nichos, a esos sectores, a esos segmentos, y sin duda tuvo un efecto muy importante. Claro,
El resultado fue, le tenemos a Donald Trump, presidente ante la faz del mundo, quizás entendido por unos, no comprendido por otros, pero a la larga logró un resultado efectivo. Es decir, utilizó estos mecanismos de inferencia, de análisis, de investigación profunda de cómo el cerebro podía reaccionar a estímulos concretos, en este caso, jugando con las emociones, los sentimientos, jugando con la parte de la emotividad. Lograron generar una especie de empatía profunda entre ese personaje, su mensaje, y el receptor, que en este caso era la comunidad a la cual vocalizaban los mensajes. Es decir, que el mensaje o el eslogan de campaña de Donald Trump le hizo el favor de otorgar más votos. Make America Great Again, que era, hagamos otra vez América genial otra vez, o grande, y acá vendría a ser el símil con Rafael Correa con La Patria Vuelve, con ese sentido de devolver una identidad a un país. Quizás con eso se identificaron los electores. Sin duda, esas son, digamos, desde la academia una de las explicaciones, digamos, no, usted sabe que en la ciencia no hay como tener la razón absoluta, más bien creo que como ciudadanos, como seres humanos debemos empeñarnos en buscar siempre la verdad. Y buscar la verdad significa involucrarse con investigaciones, involucrarse en actos, en eventos académicos, tener el contacto directo con la sociedad, hacer una suerte de contacto emocional con la sociedad, con los distintos sectores para poder tener una comprensión mayor de su realidad, y ahí explicar a través de distintas teorías científicas, académicas, explicaciones a cualquiera de estos fenómenos. En ese sentido, ahí hay la diferencia entre neurociencias y el PNL, es decir, la famosa programación en donde, claro, pareciera similares, pero cada uno tiene una especificidad. Y contarle además, adicionalmente, que a partir de estas investigaciones, o sea, actualmente ya se está hablando de neuro en distintos campos. Tenemos el neuromarketing, es decir, nuevas herramientas a través de la conducta del cerebro para poder generar procesos de mercadeo. Tenemos el neuroliderazgo, es decir, cómo lograr líderes proactivos, empáticos, responsables, solidarios, cómo lograr líderes que se conecten con la realidad de sus sociedades y puedan ser una conexión efectiva para resolver necesidades. Hablamos de la neurocomunicación, hablamos de la neurolingüística, es decir, a través del lenguaje cómo podemos interpretar de mejor forma o llegar de mejor forma con las emociones que nuestro cerebro puede sentir. En fin, estamos hablando de la neuroquímica, etcétera, etcétera. Es decir, varios aspectos que falta mucho por desarrollar y que para nosotros es una preocupación como parte de esta sociedad. La intención es devolver lo que la sociedad nos da y a través de estos eventos académicos buscar compaginar las experiencias de todos los ciudadanos, de los comunicadores sociales, de la gente que se dedica al marketing, la gente que se dedica a los servicios, a la gente que se dedica a la promoción de productos en general, a la gente que tiene contacto con los seres humanos a través de la profesión médica, de la profesión de la ingeniería, en fin. Es decir, en todas las áreas en donde hay la posibilidad de que exista una intercomunicación. Lo que intentamos es que esa intercomunicación sea mucho más efectiva, más efectiva en el sentido de que los mensajes puedan ser entendidos de mejor manera. Y claro, al entenderse un mensaje de mejor manera, se produce el resultado que se busca. Es decir, vender más, lograr mejores servicios, mejor conexión, aumentar las posibilidades de que los emprendimientos puedan finalizar o puedan lograr el éxito deseado. Ahora que estamos hablando de que 9 de cada 10 emprendimientos fenecen, creo que es una buena estrategia el utilizar estas técnicas, estas metodologías para poder evitar que los emprendimientos fracasen, al menos en su etapa inicial, y que eso, pues, sin duda, posibilite una mejor condición de vida, que es lo que estamos buscando cada uno. De sus explicaciones, ingeniero Fajardo, ya tengo algunas dudas y voy a ir tratando de desenvolver algunas de ellas. Primero que nada, siempre dándole el hilo a la conversación que hemos iniciado, hay detrás de los políticos quizás neurocientíficos, no sé si usted conoce, no sé si a usted incluso le han propuesto. La lógica, según su explicación, me da a pensar que puede haber neurocientíficos detrás de estas maquinarias políticas. Digamos,
como un criterio muy personal. Sin duda, las últimas campañas electorales en el país, a nivel de todas sus dignidades, se han contaminado con la esencia del mundo desarrollado. Es decir, ya son empresas electorales, no están buscando a través de la imagen de un candidato, de determinado candidato, realmente posicionar o vender un plan de trabajo, un plan de campaña, un plan de acción, objetivos concretos para resolver necesidades de una sociedad en general. Más bien detrás de eso está como toda una empresa, buscar lograr que ese producto llamado candidato pueda ser identificado. Rinda. No voy a utilizar una palabra así de burda. Sin duda, el éxito es que llegue a ser autoridad. Claro. Ese es el éxito de todo un equipo. Sin duda se utilizan estas estrategias. Todavía no profundamente como a nivel de otros países, pero sí hay equipos multidisciplinarios de asesores políticos, de coach, de asesores de imagen, de asesores de comunicación, de asesores de lingüística, de asesores sobre conceptos básicos, digamos, la propia realidad de la sociedad en la que vive, costumbres, tradiciones, empatías de la sociedad, necesidades de la sociedad, en fin, es decir, se forman ya equipos multidisciplinarios. Ahí radica quizás una ventaja, porque a la larga se puede lograr tener un candidato que realmente pueda responder a las necesidades de un pueblo. Esto también parte desde otra arista. Hay que hacer profundas reformas electorales. Nuestro sistema electoral es débil, no es muy democrático, se necesita profundizar la mayor participación de los ciudadanos. Pero ¿no le parece que ha sido, ya que usted se ha metido, yo no le quise poner en este papel, pero ya que se metió usted en ese fango, ¿usted no le parece que tuvimos demasiada libertad en el tema electoral? Yo creo que por lo contrario se puede decir que pues, si hablamos de participación hubo excesiva participación, ¿o no? Yo no diría que hubo excesiva participación. No le parece, pero si estamos hablando de que hubo candidatos para escoger, cada quien podía poner un candidato. Sin duda, pero claro, eso generó varios problemas. Primero, la calidad de candidatos. Eso sí. La calidad de candidatos. Candidatos que no respondían ni entendían siquiera su situación social actual. Ni siquiera sabían por qué eran candidatos. Correcto. Algunos de ellos. Yo creo que se generó otro problema adicional, y voy a usar un término quizás no tan adecuado para la radio, pero se generó la prostitución de la política. Es decir, distintas tiendas partidistas empezaron a prestarse ciudadanos como si fueran cualquier mercancía, con tal de preservar un casillero electoral. Esos son los problemas graves que surgieron en esta última elección y a los cuales debería el Consejo Electoral, debería la sociedad en sí, digamos, esto debe ser un trabajo conjunto de la sociedad, buscar un gran debate para generar reformas electorales que posibiliten mejores niveles de participación, no todo el mundo, pero sí niveles de participación adecuados, con calidad, mayores exigencias. Parece ridículo, pero para poder ser rector o decano de una universidad nos exigen ser PhDs. Así es. Y para ser un candidato basta que usted cumpla con los requisitos de participación, y lo es. Usted ha dicho que algunos movimientos con la finalidad de quedarse con su puestito, su escaño, no perder y no ser mandado directamente al tacho de la basura como manda la ley electoral, buscaron poner casi a cualquier candidato. Le pasó eso a Compromiso Social, que era un movimiento que pertenece a ya ni siquiera podemos decir, ya es un sentenciado, es una persona que en su momento dijo que iba a cortar las manos a los corruptos y aún conserva ambas, él. Digamos, no estamos para juzgar las actuaciones, pero yo sí creo que se dio eso. Es un proceso y los ciudadanos sabrán juzgar. Por eso creo importante también la preparación y la formación política, social, económica, cultural. Pero es posible eso en esta sociedad donde nos hemos vuelto. Yo digo de los titulares, en esta referencia la hago bastante. Somos la sociedad de los titulares. Leemos los primeros 200 caracteres y ya creemos conocer toda la historia. ¿Cree que es posible? Yo creo que es posible. Y ustedes, como medios de comunicación, juegan un papel fundamental. Por ejemplo, programas como este, el estar discutiendo estos temas, eso genera una favorable opinión pública, sea la que sea, pero genera debate, genera la posibilidad de que a los ciudadanos se les quede en la mente algún tema y empiecen a investigar. Es un proceso largo, sin duda, pero merece mucho la atención, porque con eso podríamos fortalecer la democracia y elegir gobernantes que puedan responder a las necesidades, a las
reales necesidades que tiene cada una de las sociedades en general. Por eso yo creo que los medios forman parte de esta cadena importante, y vemos con buenos ojos que algunos medios sí incursionan en esto. Es decir, hay otros medios que lamentablemente también se han dejado contagiar de la famosa mercadotecnia de vender lo que tengan que vender. Pero yo creo que muchos de los medios ecuatorianos han hecho una opinión pública. De hecho, los grandes casos de corrupción que ha pasado lamentablemente en el país han salido de los propios medios. Es decir, los propios periodistas, investigadores, comunicadores han ido escarbando, investigando, y son los que han ido generando y destapando esta suerte de irracionalidad del ser humano como comportamiento. Me refiero a irracionalidad de aprovecharse del poder para poder favorecer intereses oscuros, intereses personales. Ahí la importancia de los medios de comunicación, ahí la importancia de la academia, ahí la importancia de asistir a estos eventos académicos con el objetivo de que podamos generar más conciencia, preparemos mejor a la sociedad, tengamos una sociedad mucho más educada. Solo así podría ser una sociedad más participativa, y sin duda al haber mayor participación, yo creería que podríamos tener mejores cuadros que nos permitan tener gobernantes que puedan resolver las necesidades acuciosas que tiene la población, sobre todo, usted conoce, educación, agua potable, saneamiento ambiental, producción, generación de empleo, en fin, que son la seguridad social, ciudadana, que es uno de los pilares fundamentales para tener lo que está en la Constitución hasta ahora, ¿no? El buen vivir, que significa un ambiente adecuado en donde pueda el ecuatoriano desarrollarse y permita también desarrollar a otros ecuatorianos. Ingeniero Fajardo, me disculpo con usted y me disculpo con quienes nos están escuchando. Ojalá el sonido, que puede resultar molestoso de a momentos, no sea muy fuerte a través del audio que ustedes perciben. Lo cierto es de que todos se han dado por trabajar a la misma hora y en el mismo día. ¿Qué más me queda? Le hice la misma consulta a quienes nos acompañaron, nuestros invitados de la semana pasada, sobre un tema que quiero utilizar para cierre de lo político. Quiero adentrarme más en la neurociencia, pero no quiero dejar de hacerle la consulta. ¿Será que si están utilizando este tipo de herramientas técnicas, el PNL, la neurociencia, el coaching, nos están manipulando a nosotros los votantes, los políticos que cuentan con estas herramientas? Me parece importante su pregunta. Desde el primer punto de vista, sin duda, podría ser una especie de manipulación. De hecho, sin duda. Porque tener siempre una herramienta puede ser utilizada para bien y mal. Para bien, ¿no? y mal. Sí, pero reafirmando también la otra parte de la pregunta, a mí me parece importante que los equipos electorales, los equipos de ciudadanos que aspiran a llegar a alguna elección de dignidad popular, sí se asesoren con profesionales de primera categoría, que cumplan varios requisitos. Sin duda, el primer requisito, la ética, la responsabilidad de que el producto que yo le estoy dando al equipo electoral no sea de otro equipo electoral, o no sea de otra realidad, o de otra sociedad, porque usted sabe, los seres humanos reaccionamos de diferente forma y diferente circunstancia a los estímulos. Y también en esta campaña electoral se vio eso, es decir, productos comunicacionales en donde lamentablemente eran importados de otras sociedades, de otras latitudes, y quisieron ser adaptados a la realidad, a las realidades locales de las distintas dignidades para las cuales se competían. Eso también es un problema grave. Y ahí es el mal uso de todas estas herramientas y todas estas técnicas y todas estas metodologías. Pero el buen uso, el lado positivo de esto es que podríamos tener personas mejor preparadas, candidatos mejor preparados, mejor elaborados, candidatos que sin duda puedan responder a las inquietudes, que puedan esbozar mejores planes de trabajo, que puedan tener mayores criterios y objetivos mucho más claros de cómo resolver los problemas de la sociedad. Es decir, sencillo, es decir, vamos a resolver el problema del agua potable en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo? Uh-huh. ¿Con qué herramientas? ¿Con qué elementos? ¿Con qué profesionales? ¿Con qué estrategias? Eso es lo que necesitamos ir desarrollando cuando vengan las próximas campañas, las próximas acciones. Me parece que ahí
calza muy bien el equipo multidisciplinario, que puede ser ese equipo que le puede dar la posibilidad a que aquellos dirigentes políticos, dirigentes empresariales, dirigentes barriales, comunitarios, en fin, puedan esbozar de mejor forma su discurso, su plan de trabajo y proyectarlos a esa sociedad que está ávida de respuestas. Ha hecho algunos criterios y pronunciamientos importantes. Quiero salir de este tema, por Dios, quiero salir de este tema, pero usted me deja ahí dándome vueltas. Yacu y Pedro reúnen esas características que usted ha hecho mención. Bueno, primero hay que felicitarles por el triunfo que tuvieron. Sin duda la sociedad cuencana y la sociedad azuaya tiene muchas esperanzas en que puedan ellos tener una buena gestión. Como cuencano y como azuayo no puede ser de otra manera. Esperamos el éxito de las autoridades electas, porque el éxito de ellos es el éxito de toda la sociedad y de nosotros. Me parece que hay que esperar estos 100 primeros días, son claves en los gobiernos provinciales y locales, con el objetivo que tanto el prefecto como el señor alcalde esbocen con claridad absoluta los objetivos hacia dónde pueden encaminar con su administración la nueva ciudad, o la ciudad de Cuenca, o la provincia de la Azuay. Yo ciertamente tengo esperanza. La última votación reflejó eso. Los cuencanos y azuayos dijeron que necesitaban un cambio. Y ellos, tanto el prefecto como el alcalde, representan ese cambio por el momento. Hay que estar pendientes, hay que también ser ciudadanos proactivos, es decir, entregarles a las autoridades también propuestas de trabajo que permitan ellos, a través de sus equipos, plasmar en beneficio de la sociedad. Yo creería que la sociedad espera mucho de ellos. Veo también con buenos ojos el tema de los medios de comunicación, que están cumpliendo ese papel de ser críticos cuando deben serlo y de también mostrar ese espaldarazo a ciertas iniciativas interesantes que puedan darse. Es importante que el alcalde y el prefecto también puedan decir a la opinión pública cómo han encontrado sus administraciones, qué ha pasado, que haya un baño de verdad absoluto. Yo creo que la sociedad azuaya necesita eso, un baño de verdad. Sin duda la sociedad ecuatoriana también necesita un mayor baño de verdad. Creo Sumergimiento. Exacto. Hay que emular los últimos éxitos deportivos que tenemos como ecuatorianos, de Richard, de Glenda, del mismo Alfredo Campo, que son posibilidades de medallas en los próximos Juegos Olímpicos. Es decir, contagiarnos de esa energía positiva que va a permitir, ustedes conocen que cuando el cuerpo siente energía positiva, es mucho más fácil y sencillo enfrentar los problemas, enfrentar la problemática. Vamos ya entrando un poquito más en calor de lo que es propiamente el tema para el cual hemos invitado al ingeniero Diego Fajardo. Hemos tocado temas políticos y es que yo creo que estas herramientas están siendo utilizadas de buena y mala manera en la política. Hemos realizado un par de análisis y nos hemos distendido un poquito, pero lo cierto es de que ya vale la pena ir comprendiendo ciertos temas muy concretos. Usted habló que la neurociencia no es el PNL. ¿Cuál sería la diferencia entonces? El coaching, me dijeron, no tiene nada que ver con el PNL. De alguna manera es más cercano a una neurociencia, pero no es como tal. Entonces, ¿cuál es la diferencia y qué termina siendo la neurociencia como tal? Bueno, básicamente hay varias investigaciones para determinar eso. Los propios expertos, digo expertos porque uno no puede considerarse así, pero los académicos que han profundizado estos temas sí han encontrado distintas diferencias. Pero claro, todas ellas conducen a un tronco común. Y sin duda, todas estas teorías basan el determinar cómo funciona nuestro cerebro. Me refiero al funcionamiento anatómico, fisiológico, neuronal, psíquico, etcétera. Cómo el cerebro responde ante estímulos internos y externos a través de toda de todos los mecanismos posibles. Digamos, a través de mecanismos físicos, cómo el cerebro es capaz de reaccionar a esa conducta. Entonces, ahí hay diferencias ya entre el coaching, entre el PNL, la neurociencia. Yo diría, a mi modo de ver, en mi entendimiento, por lo que hemos trabajado, hemos leído, hemos investigado, hemos estado en contacto con personalidades realmente a nivel nacional e internacional,
Yo diría la neurociencia abarca cada uno, a todos estos sectores. Vendría a ser como una especie de brazo que deriva en sus otras manifestaciones a través del coaching y PNL. No está explotado todavía 100% esto. Hay muchas investigaciones. Casualmente, hay unas maestrías en el tema de comunicación. Ahora se está hablando de neuromarketing como digamos, con profundidad de estudios, en donde buscan a través de cómo entenderle químicamente al cerebro o físicamente al cerebro, cómo lograr que esa estrategia de marketing, esas 5 P's que se conocen en el argot popular, puedan llegar con un mensaje más adecuado en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho, para que se responda con más asertividad a los estímulos, que pueda responder con criterios más adecuados al mensaje que se está queriendo inyectar, digamos. Alguna vez en alguna conferencia decíamos en la ciudad de Babahoyo, que estuvimos hace algunos meses atrás, decíamos, la neurociencia es como inyectarle directamente a la vena ese mensaje de positivismo, de un mensaje en donde el ciudadano tiene que responder inmediatamente a la acción que estamos queriendo. Pero eso no es el PNL, no es el canal, no es el mismo canal que se enfoca básicamente en el modo más que en el fondo del mensaje. Es parte de, digamos, por ejemplo, en el tema de la neurocomunicación, estudiamos muchísimo la memética comunicacional, la matemática comunicacional. Pareciera extraño, raro, pero dentro de ese lenguaje, la matemática comunicacional, ¿cómo matemáticamente me puedo comunicar mejor? Uh-huh. ¿Cómo puedo tener elementos matemáticos, lógicos, que me permitan generar una comunicación mucho más afirmativa entre el emisor y el receptor? Por ejemplo, eso abarca parte de la neurociencia, es cómo el lenguaje simbólico, el lenguaje visual, el lenguaje abstracto puede ser canalizado de mejor forma para que pueda lograr el objetivo deseado, digamos, el objetivo deseado de que es generar una respuesta positiva o negativa, en función, dependerá del criterio que tengamos del mensaje a través de nuestro cerebro. Aquí se utiliza mucho observación filosófica, observación científica, observación experimental, es decir, las técnicas propias de investigación se utilizan aquí fuertemente para poder generar estos mensajes mucho más adecuados. De todo eso se trata la neurociencia. El PNL es una área. El coaching, sin duda, trabaja en cualquiera de estas áreas, absorbe esas herramientas, como esas herramientas académicas de estos módulos, digamos, y se explaya en esas áreas. En cambio, la neurociencia busca tratar de ser el articulador, el catalizador, el generador, el organizador, en fin, de todas estas herramientas que actualmente se están discutiendo y que ha sido, yo diría, una especie de boom en el mercado comunicacional, en el mercado de negocios. Están muy de moda. Sí, muy de moda, y ciertamente, si uno profundiza mucho esas herramientas, tienen un buen reflejo en los objetivos que uno como empresa, como servicio, como ciudadano pueda generar. Pero esto, yo le diría, parte de un criterio mucho más importante a mi modo de ver. Y es, quizás recogiendo los pasajes bíblicos, la fe mueve montañas. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo estoy convencido de que mi proyecto, mi emprendimiento, mi mensaje, mi teoría, mi investigación es la adecuada, si estoy convencido 100%, y no dudo 100% de lo que estoy convencido, seguramente se va a cumplir. Seguramente se va a cristalizar o a materializar, que no es más que transformarse de un estado de la materia, ¿no? Es decir, la energía se transforma en otro tipo de energía. Eso es materializar una idea, materializar o plasmar un pensamiento que yo tengo y que he generado a través de todos estos mecanismos. Por eso, para mí me parece mucho más importante eso. La fe mueve montañas significa cristalizar y materializar a través de todas estas herramientas: neurocomunicación, neuroliderazgo, el PNL, el coaching, etcétera. Todas las herramientas que existen y que han sido estudiadas y desarrolladas, materializar
y cristalizar el proyecto, la idea, el pensamiento ya físicamente. Ese es el objetivo. ¿No son estas herramientas una suerte de endulcorante para esa fe que deberíamos tener en lo que hacemos? Sin duda que sí. Yo creería que sí. Yo voy más allá. Son el jarabe. Para mí creo que son inclusive hasta la propia esencia para poder lograr esa transformación, esa materialización de las ideas. Siempre hemos recomendado en el campo profesional, en el campo académico. Hace par de semanas estaba con muchachos que estaban trabajando para poder ingresar, dar el examen de admisión de la Universidad de Cuenca y ahí, más que la parte académica, la matemática, el derecho, etcétera, hablábamos más bien de una motivación fuerte en el sentido de decir que los sueños de ellos pueden cristalizarse si es que ellos están convencidos de que lo pueden lograr. Y para generar ese convencimiento de que lo pueden lograr, necesitamos inyectarles a las venas estas técnicas, estas estrategias, estos mensajes positivos que no son el hablar bonito. No es el hablar un discurso filosófico, académico, fuerte, no. La neurociencia está más allá de eso. Parte inclusive de un estado emocional mismo. Poder controlar las emociones, quizás. Hay teorías que hablan de eso, sin duda hay teorías que hablan de eso. Esto viene inclusive desde la época de Hitler. Hablaban de que... La neurociencia. Sí, en general, el control de las emociones, no la neurociencia, el control de las emociones. Hablaba inclusive que los asesores, el equipo cercano de Hitler era experto en controlar emociones y que sabían exactamente cómo transmitir los mensajes para que, claro, ese pueblo responda a su soberano, ¿no? Uh-huh. Y ustedes conocen todo lo que se cristalizó. Fue sin duda un líder nato, claro, un líder negativo dentro del proceso, que no entendió que sus capacidades y cualidades tenían que haberlo puesto más bien para trascender a una sociedad que estaba en decadencia y que necesitaba un liderazgo fuerte, que efectivamente lo fue, pero que fue en la dirección equivocada. Entonces, eso hablamos con los muchachos, hablamos con los estudiantes, hablamos con los propios profesionales, los amigos, de inyectarles esa medicina que significa no un discurso bonito, sino decirles que realmente si quieren cumplir un sueño, pueden hacerlo. Pero para eso necesitan disciplina, perseverancia, necesitan constancia, necesitan sacrificio, necesitan entrenamiento, necesitan entender cómo su cerebro puede reaccionar a los estímulos físicos, químicos, fisiológicos, neuronales, en fin. Y claro, este tipo de espacios sirven para eso porque ahí van a encontrar la posibilidad de tener profesionales que han experimentado, han trabajado con esto durante muchos años, que han visitado otras culturas, otros países, otras realidades, que entienden el comportamiento de distintas sociedades y que en espacios de 12 horas, de 14 horas, con técnicas especializadas, generan una suerte de compartir criterios que sin duda posibilitan que aquel ciudadano que ingresa a estos seminarios, a estas capacitaciones, salgan con otro criterio de vida, que es, sin duda, todo se puede lograr siempre y cuando tengamos constancia, perseverancia, disciplina, entrenamiento, estudio, investigación. Pero más allá de eso, la fe en uno mismo, la fe en las propias capacidades. ¿Se necesita estudiar para ser neurocientífico? Y lo pregunto porque ahora también, al mismo tiempo que este tipo de herramientas, este tipo de ciencias se está poniendo muy de moda, también se ponen de moda los cursos express, se han puesto de moda esos seminarios y no es que quiero peyorizar a ninguno, sino por lo contrario que ya con ir a un par de ellos, ya todos se sienten científicos o máster en PNL o coach. Digo, no, esa es mi pregunta. ¿Se necesita estudiar? ¿Se necesita realmente, así como una carrera formal, no? Yo estudié para ser abogado, tuve que estudiar 5 años y cumplir todos los requerimientos para obtener mi título. A eso voy. Y sin duda, necesita todavía seguir estudiando para poder ejercer con decor, con dignidad la profesión, porque sin duda la ciencia avanza. Yo diría que la mejor universidad es la vida, es decir, la propia experiencia que uno pueda estar en el contacto diario en nuestra profesión. Es decir, si quiero ser un brillante abogado,
necesito estar litigando. Dependerá de la especialidad que cada ciudadano pueda tomar, pero necesito litigar para poder ir generando ese entrenamiento diario, esas estrategias diarias que me permitan tener la lucidez, la brillantez, para poder defender los casos y obviamente sin duda tener éxito profesional en esa área del conocimiento humano. Lo mismo se necesita en las otras áreas, entrenamiento. Diario entrenamiento. Usted lo puede hacer bajo múltiples mecanismos. Lo formal, a través de toda la educación continua que las universidades, los centros de estudio lo pueden dar. Lo no continuo, a través de todos estos talleres, seminarios, a través de las propias redes que son diría, lo positivo que tienen las redes sociales sin duda es la cantidad de información que uno puede ahí encontrar. Pero ¿cómo un ciudadano común puede diferenciar? Porque yo veo a gente sumamente educada, por poner algún tipo de término, que comparte información y dice cualquier cosa que ve por ahí, ya lo dan por hecho. Que casi que si dicen que mañana están invadiendo Alemania, lo dan por hecho. Entonces, qué hacer para poder diferenciar en este proceso de autoeducación sería el uso de las redes sociales? Yo creería ahí un aspecto importante de aquí a mediano y largo plazo, para responder primero esa parte, claro, y después a inmediato plazo. Y nosotros necesitamos cambiar la forma de educar. Yo veo con mucha preocupación en la educación secundaria del país, con mucha preocupación. El sistema educativo en términos generales, ¿no? En términos generales. Digamos, y yo soy docente también, he ejercido la cátedra en la educación secundaria, universitaria. Y claro, todavía los docentes no hemos pasado a ser un docente de la sociedad del conocimiento que estamos viviendo hoy en día. No hemos pasado. Seguimos todavía con las estrategias del siglo anterior. Y claro, generamos varios problemas. Entre ellos los chicos que tienen acceso a la información por cantidades abismales a través del celular, las tablets, qué sé yo. Los chicos se nos aburren en clases, porque tienen tanto volumen de información que no le toman atención al docente. Dicen, bueno, esto yo voy a hacer, etcétera, etcétera. Y generan varios problemas, indisciplina en el aula, aburrimiento, deserción escolar en otros casos, malos comportamientos, en fin. Entonces, necesitamos fortalecer el sistema educativo del país para poder tener docentes del siglo XXI, docentes de la sociedad del conocimiento, que dominen las herramientas tecnológicas. Pero más allá que dominen las herramientas tecnológicas, tengan la capacidad de síntesis, por el volumen amplio de información que existe, utilizando cualquiera de las estrategias que hay. No sé, poner a dar clases a través de Twitter. No. Si puede, bueno, a través de ahí. Sí se puede. Se puede. Lo logran casi todo. Sería fantástico a través de Twitter. Pero yo diría a través de los esquemas mentales. Por ejemplo, tener la capacidad a través de diagramas, de organizadores gráficos, en fin, de poder sintetizar el volumen de la información. Y ahí lograríamos lo que usted me está preguntando. Tener ciudadanos que sean capaces de absorber todo lo que existe y en poco tiempo, porque esto es rápido, en poco tiempo tomar las mejores decisiones. Compartir una noticia, comentar un acontecimiento, no compartir ese acontecimiento, o desecharlo simplemente, o no ser un simple reproductor de las noticias, de información que hay. Hacia allá tenemos que llegar. Es una tarea complicada, difícil, pero hay que apostar. El país necesita eso. El sistema educativo ecuatoriano, secundario en general, necesita hacerlo. Hay algunas instituciones que están tratando de trabajar en eso, pero nos hace falta mucho para lograrlo. Solo así creería yo que, sin duda, ahí tendremos que poner estrategias de neurociencias en la academia, en la formación de los chicos, a través de poder también lograr que ellos se puedan autoidentificar como seres solidarios, empáticos, responsables, como seres que conviven en una sociedad y que necesitan relacionarse positivamente en esa sociedad. Y para lograr eso hay que hacer una reforma profunda del sistema educativo. Ingeniero Fajardo, deberíamos preocuparnos para lograr esas reformas de fondo que necesita el sistema educativo, quizás llevar al siguiente nivel
a los docentes y que estos dominen este tipo de herramientas neurocientíficas, incluso el PNL, incluso el tema de coaching? ¿Deberíamos hacer que ellos también se involucren y tengan estas herramientas para lograr el objetivo que es una mejor educación? Sin duda. Acuérdese usted cuando estudiábamos, cuando éramos chicos en nuestra antigua educación, la educación del garrote, del cocacho, del jalón de orejas, de una educación memorística, porque esa era la metodología y la forma de enseñar. Pero ahí había un criterio interesante. Acuérdese usted que nuestros docentes, nuestros mayores, nuestros profesores que tuvieron la posibilidad de formarnos, de guiarnos, de prepararnos, ellos creían fervientemente en que la repetición de un concepto, la repetición de un principio generaba sin duda una reacción positiva en el entendimiento, es decir, abría las puertas del conocimiento. Y por eso es que nos tenían repitiendo las tablas de multiplicar 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 5 por 1, 5 por 2, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creería que hoy en la actualidad, no ser repetitivos en los procesos, pero sí tenemos que ser más asertivos en la producción, o en el entrenamiento, en la formación de herramientas propias de la sociedad del conocimiento. Y esas herramientas están ahí. Tenemos la tecnología, por un lado, tenemos estas herramientas de coach que existen, las diversas y variadas, tenemos herramientas comunicacionales mucho más fuertes, inclusive hay teorías de herramientas de comunicación visual mucho más fuertes. Quizás ustedes tienen mayor nivel de conocimiento en ese sentido, que a través de una imagen podamos profundizar en el mensaje, que el mensaje sea mucho más adecuado, que posibilite que los ojos, que somos seres visuales, llegue a nuestro cerebro con una reacción positiva, que genere la compra, la adquisición, el adquirir el comportamiento, el producto o el servicio, en fin. Es decir, todas estas teorías y todas estas estrategias sí pueden ser impulsadas con los docentes de la actual sociedad del conocimiento. Creería que ahí está el reto, más allá de tener escuelas más abiertas, yo diría mucho más abiertas. ¿Abiertas en qué sentido? No deberían ser escuelas encerradas en 4 paredes, deberíamos cambiar esa forma tradicional, inclusive desde la propia disposición del aula, del espacio físico. No necesitamos mega estructuras para poder tener una educación de calidad y calidez. Creería que deberíamos explorar muchísimo la educación virtual como un elemento de apoyo mucho más significativo, que permita sin duda tener ciudadanos mucho más críticos, porque lo que necesitamos son ciudadanos críticos que respondan a problemáticas y que den soluciones a esas problemáticas, que sean capaces de debatir y de construir soluciones a las realidades que se están viviendo, que no sean autómatas, que no respondan a estímulos per se, sino que respondan a estímulos con criterio, con coherencia, con empatía, como dice Oscar Cayetano, o yo diría con más solidaridad. Es decir, volvamos a los orígenes del nacimiento de la sociedad. Solidaridad entre los distintos sectores para poder lograr comunidad, y al tener una comunidad sí podemos resolver problemas con menor esfuerzo, con menor desgaste, y podemos ser más productivos. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el ingeniero Diego Fajardo. Hemos tocado muchos temas que tienen que ver con la neurolingüística, hemos tocado tema de la neurociencia, hemos hablado brevemente del coaching, también de política. Ha sido una charla muy interesante, pero él está patrocinando lo que será un evento que se llevará a cabo en Guayaquil y Macas. ¿Por qué no en Cuenca? También en Cuenca, sí. Usted dijo que en Guayaquil y Macas, por eso ya estaba preparando, haciendo cuentas cuánto van a estar para irme. Vamos a estar el 25 de junio en Guayaquil, el 27 de junio en Macas y el 28 y 29 en Cuenca. Viene al país Oscar Malfitano Cayuela. Él es un experto en neurociencias. Él es director del Observatorio de Neurociencias de la Universidad de Buenos Aires. Tiene varios doctorados honoris causas. Es parte del equipo consultor iberoamericano de ciencias económicas.
Digamos, es una persona que durante más de 25 años ha podido entender, aprender, comprender, recoger, interpretar todo este fascinante mundo de las neurociencias. Y viene acá al Ecuador, a Cuenca regresa a los 10, 15 años, me parece. A Macas va por primera vez. ¿Por qué escogimos Macas como la ciudad de llevar este tipo de exponentes? Porque también creemos en que la academia tiene que desarrollarse en todos los sectores del país, no solo en los centros o en los polos de desarrollo como Quito, Guayaquil o Cuenca, sino hay ciudadanos muy proactivos y valiosos en todos los rincones. Y a nosotros nos parecía adecuado Macas como, además de ser un paraíso amazónico, el escenario ideal para que los conciudadanos de allá, los ciudadanos de allá tengan también acceso a este seminario de alto nivel. Entonces viene él, ahí nos va a explicar va a trabajar con 5 aspectos fundamentales que hemos conversado en esta mañana, con neurocomunicación, va a trabajar con neuroliderazgo, va a trabajar con neurolingüística, con neuromarketing, con neuropolítica. Hemos tratado de decirle a Oscar que equilibre todos estos conceptos por la diversidad de público que va a estar ahí. ¿Es un evento pagado? Sí, sin duda. Van a estar autoridades, van a estar ciudadanos que quieren aprender, emprender y entender cómo ser mucho más eficientes al momento de generar una idea, de vender esa idea, de promocionar esa idea y, como le decía en la entrevista, de cristalizar esa idea, es de materializar de un pensamiento a la realidad. Tenemos también la ventaja, la suerte de que el certificado va a ser avalizado por el equipo o el grupo de alta gerencia internacional, que es una empresa internacional, y también por la Universidad Católica de Cuenca. Nos hemos puesto ya de acuerdo con la universidad. Ellos avalan estos seminarios. El seminario, certifican. Y para nosotros también es una garantía de que la academia se vincula con los sectores de la sociedad. La academia también aporta con sus conceptos, con sus principios. Van a asistir profesionales de alta valía de la universidad en estas áreas para poder también dar sus criterios y generar debate, porque de eso se trata, a través del debate buscar no tener la razón, sino buscar teorías que permitan entender ciertos fenómenos que suceden en las sociedades actuales. Ahí está la invitación para que nos puedan acompañar a través de este seminario. El objetivo sin duda es buscar que los cuencanos, que los azuayos, que los ecuatorianos accedan a estos criterios, a estos conocimientos, y de esa manera podamos contribuir a tener una mejor sociedad, que tengamos mejores médicos, que tengamos mejores ingenieros, mejores comunicadores, mejores profesores, mejores ciudadanos que puedan cristalizar sus sueños, que puedan cumplir sus metas, sus objetivos, siendo empáticos y solidarios, como el mismo Oscar así lo define en sus ponencias, en sus talleres y en su actividad. Parece que sí, pero no está de más preguntarle, ¿un ciudadano común puede usar estas herramientas? ¿Vale la pena tener conocimiento de esto? ¿O esto ya es para gente pro, en otras palabras, ya de otro nivel académico, de otro nivel de conocimiento? Más bien el conocimiento tiene que ser compartido y difundido. Yo creo que esa es la misión de todo ciudadano. Tiene que difundir y participar su conocimiento. No puede el conocimiento encerrarse como la Inquisición o como el oscurantismo en siglos pasados. Tiene que compartirse. Por lo tanto, está abierto a cualquier ciudadano, a cualquier cuencano, azuayo, que tenga la chispa y la energía de aprender más, que tenga la inquietud, que comprenda que a través de la educación, a través de la investigación, a través de la lectura, a través del debate, del razonamiento, acceder a la información, puede ser mejor ciudadano. Es decir, está abierto para todos quienes piensen que la educación es una de las metas y una de las herramientas para poder lograr cumplir sus objetivos. Así que está abierto. La verdad está abierto, no hay ningún requisito previo, más que las ganas y las ganas de poder entender, compartir y también aprender
y también ser generoso con sus conocimientos. Quienes nos siguen constantemente en la diferente programación de W Radio recordarán que casi al final de la anterior entrevista que llevamos a cabo, y en esa ocasión eran dos coaches de renombre a nivel nacional, había hecho una pregunta por lo menos interesante, dado que nuevamente tienen que ver con estas herramientas, con el momento social, momento de sociedad que estamos atravesando. No puedo abstraerme y dejar de preguntarme si estas herramientas pudiéramos entregarlas o llevarlas, por ejemplo, a los presos casi soy redundante en esto, pero a los PPLs, a quienes están sufriendo una crisis carcelaria, una crisis que incluso ha golpeado los derechos humanos. Puede ser que llevando este tipo de herramientas, llevando este tipo de charlas, de intervenciones, pudiéramos mejorar ese proceso de rehabilitación que al momento no se cumple. Partimos de un principio. Hay que tener fe en el ciudadano. Hay que tener fe en el ser humano. Pero se puede tener fe en un violador bueno, quizás digamos, podemos en uno. Voy a permitirme ser un poquito, jugar un poco con la idea. Pero si ya ha violado 2, 3 víctimas, ha matado a 2, 3, 4, ¿realmente podemos tener fe en esos ciudadanos? Porque sobre eso se discute hoy por hoy, ¿no? Pongo una analogía ahí. ¿Cuál es el mecanismo más adecuado para resolver un conflicto? El diálogo. La verdad, el mecanismo más eficaz es el diálogo. No hay otro mecanismo que pueda resolver conflictos. Entiéndase que los litigios y esas cosas, sin duda, son instrumentos para poder, en base del diálogo, generar alguna resolución. El diálogo es la analogía de la fe en el ser humano, para mi modo de ver. Es decir, por más de que los seres humanos nos sigamos equivocando, me incluyo, me he equivocado muchísimas veces, nos sigamos equivocando, no podemos perder la fe. Yo diría los oscuros intereses de ciertos sectores de la sociedad en general quieren que el ecuatoriano, que el azuayo, que el cuencano pierda la fe. Y perder la fe significa perder la razón de ser del ser humano. El ser humano vino a este mundo a cumplir una tarea que es dignificar su esencia, dignificar su ser, dignificar su razón. Y los oscuros intereses de la sociedad quieren que nos olvidemos de eso. Y si quiere, usemos los preceptos cristianos. Cristo, para los que creen, para los que no creen, en fin, transmitió un mensaje. Y ese mensaje era: ten fe en el ser humano. Perdona 7 veces, o 7,000 veces, o 70,000 veces 7. 70 veces 7. 70 veces 7. En definitiva, perdona siempre. Cree en tu hermano de sangre me refiero, hermano de sociedad, de comunidad. No pierdas la fe. Darle las herramientas para que ese ser humano que está equivocado en su camino pueda reconducir su vida. Eso es lo que tenemos que hacer. En el sistema, sin duda, se necesitan de acciones afirmativas, positivas y rápidas para que la crisis del sistema carcelario que estamos viviendo hoy en día tenga que ser resuelto. Pero esa crisis tiene que ser resuelta por toda la sociedad. Y voy a poner otro ejemplo, que discutíamos ayer en una conversación en un almuerzo familiar. Hablábamos de la filtración de los exámenes de la universidad, y que es un tema que está de moda acá en la ciudad. Decía, esto es una cadena. ¿Quién también fue culpable? Los padres de familia que conocían de este hecho. Que facilitaron el dinero claro. Para que por eso es que no va a denunciarse, pues. ¿No es cierto? En eso creo que estamos claros. Entonces, va a decir, yo pagué orgulloso. Exactamente. Entonces, sin embargo, se dieron esos problemas. Hay que creer, hay que tener fe que se puede resolver las cosas. Uh-huh. La verdad, no nos va a alcanzar la vida, ni a usted ni a mí, para que se cristalice eso. Pero si abandonamos esa tarea, como sociedad vamos a estar perdidas. Y yo creo que la tarea del gobernante de turno, de los gobernantes actuales, de los medios de comunicación, de la academia, de la sociedad, del núcleo familiar, de la familia, es esa, rescatar la esencia del ser humano.
Y rescatar la esencia del ser humano significa solidaridad, fraternidad, la fe en sí mismo y por supuesto todas las dosis, los criterios de las conductas sociales adecuadas que permitan tener una mejor comunidad. No perdamos la fe. Para eso también está la neurociencia, porque a través de eso sí podemos transformar realidades. Transformar. Pero sin duda dependerá mucho de que yo pueda recibirlas, que esté abierto a recibirlas, que esté dispuesto a recibirlas. Sí, por eso decía, la fe mueve montañas, significa que yo estoy convencido que puedo. Usted me suena a que es muy creyente, y con esa misma fe, mi última pregunta, ¿merece esa fe Lenín Moreno y la Asamblea Nacional? Bueno, ya me había salido de la política, ya pero se había salido de qué mejor que volver un Bueno, poquito. en el caso de la Asamblea hay que hacer reformas urgentes, sin duda hay que hacer reformas. A mí me parece que criterios como reducir el número de asambleístas es adecuado, mejorar la calidad de asambleístas es determinante. Me parece que la Asamblea si tiene dignidad debería dar un paso a costado a este proceso. Digamos, tiene que autodepurarse completamente. No estamos aquí para juzgar a nadie, pero los que nos hemos equivocado tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, que es el primer principio para avanzar. La Asamblea está en ese caso. Yo creería que hay que seguir dando la oportunidad al presidente de la República, a pesar que ha tenido algunos desaciertos, creería. Sin embargo, Merece el apodo de rectificadora Moreno. sin duda debería rectificar algunas cosas, pero Y no ver más partidos de la selección si no ecuatoriana. nos va. Bueno, a propósito de la selección hay que felicitarles por seguir contribuyendo al desarrollo Claro, del y país. traernos alegría. Traernos alegría, traernos esperanza, optimismo todavía. Claro, yo pienso que les hizo falta ese último paso para poder llegar a la final. Sin embargo, no hay que reprocharles nada. Y me parece que esos ejemplos, los de Richard Carapaz, los de Glenda Morejón, de Alfredo, de la misma Elizabeth Bravo, que es otra atleta cuencana, de todos los deportistas que han dejado muy alto el nombre del país, son ejemplos a seguir. Son formas de entender de que cuando se quiere se puede lograr las metas, que no hay justificativos, que no debemos echar la culpa ni al entorno, ni a la sociedad, ni a la familia, ni al gobierno, ni a las autoridades, sino dejar de ser justificadores de acciones y más bien reaccionar positivamente a los errores que hemos cometido, enmendar, corregir y buscar alternativas de cambio. Y esas alternativas de cambio están en la ciencia, está en el arte, está en la cultura, está en la convivencia pacífica, está en la convivencia humana, está en el hecho de que cuando usted sale de su casa y se encuentra con el vecino, le dice: vecino, buenos días, buenas tardes, tenga un excelente día, gracias por cuidar mi casa, gracias por compartir con este espacio, ayúdeme levantando la basura, etcétera. Cosas tan sencillas, tan elementales, que no están escritas en ningún manual, que no están escritas en ningún libro, pero que son actividades de la convivencia social, que son las que hacen los motores de diferencia de cambio. De eso es lo que tenemos que lograr. Por eso, más bien yo muy agradecido de que estos espacios y las preguntas frontales, directas que ustedes hacen como medios de comunicación permitan a nuestros oyentes entender mejor y tener la esperanza de saber que con las opciones positivas que desarrollemos en la sociedad sí podemos cambiar. Que no perdamos la esperanza en el ser humano, no perdamos la esperanza en la sociedad como tal, que busquemos afirmativa y positivamente estrategias para poder lograr los cambios que buscamos todos como ciudadanos, como comunidad y como ecuatorianos. Hemos hablado esta mañana de la neurociencia con el ingeniero Diego Fajardo. Si a usted le interesa participar de los diferentes seminarios que se van a llevar a cabo en Guayaquil, Macas y Cuenca, ya vamos a repetir las fechas, es un tema que creo yo abarca mucho más de una hora. Hemos topado la utilidad de estas herramientas, cómo sirven a la sociedad estas herramientas, y también tratar de entender, incluso dentro de la política, cuál es el fin mismo de estas herramientas. ¿Y por qué he tocado la política? Porque lamentablemente veo con preocupación que se están utilizando malévolamente, si cabe el término, este tipo de herramientas. Repetitiva la palabra,
pero cierto el concepto. Repetimos, estimado ingeniero, cuándo y dónde serán los eventos de neurociencia que ustedes están patrocinando, y con eso nos despedimos. Les agradecemos por habernos acompañado en este programa a fondo. Muchas gracias. Vamos a estar el 25 de junio en Guayaquil, el 27 de junio en Macas y el 28 y 29 de junio en Cuenca. Para poder acceder a este seminario de capacitación, pueden hacerlo a través de la página web, que es www.alquimiacentrodestudios.com. Ahí tienen los enlaces y la forma de inscribirse en este seminario. Así que les invitamos a todos y tener la oportunidad en otra oportunidad de poder seguir conversando estos temas apasionantes y fascinantes. Muchas gracias a W Radio y gracias a este programa importante de la comunidad. Amigos oyentes, nos vamos, gracias, y será hasta el próximo episodio. Si se perdió algo de este conversatorio, de esta entrevista, puede reprisarlo a través de la frecuencia de la W el día de mañana a partir de las 9 de la noche. Un excelente día domingo y feliz Día de los Padres. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W. Todos los domingos, con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras, Clama, taladra, pinta y rueda. mientras ahorras, Juega, corre, dibuja y salta. mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Huevos, arroz, atún. Carne, harina, pollo. Toallas, crema, champú y